Muchas gracias, Antonio Jesús. En primer lugar, gracias al Ateneo por darme la oportunidad de haber coordinado esta mesa. Yo creo que es un tema más que interesante, que demuestra, yo creo que viendo lo que tenemos nosotros cuatro aquí delante, lo que se puede ver es que el rock andaluz sigue vivo y sigue generando muchísima expectación. Gracias también al anfitrión, a don Joaquín, al que conozco desde la época del Paraguas, donde yo me tomaba el primero tazas de puchero, ¿verdad, Joaquín? En el Paraguas no se entera. Bueno, Joaquín, eso será objeto de otra mesa. Hablar del rock andaluz, la primera pregunta que uno se puede hacer es ¿qué es el rock andaluz? Claro, porque surgen diferentes visiones, diferentes maneras de enfocar un tema. Yo voy a introducir el tema que nos ocupa y a continuación vamos a intentar hacer una retrospectiva histórica, un recorrido, podríamos decir, sobre cómo se desarrolló, cómo nace el género, el fenómeno, el movimiento, como quieran ustedes entenderlo, cómo surge, cómo se desarrolla, qué influencias tiene, recoge incluso qué influencias deja en la música posterior, de dónde bebe, qué repercusión social tiene el movimiento, hasta dónde llega, por qué desaparece, no sé si es la palabra más adecuada, pero por qué duerme el rock andaluz, por qué de buenas a primera en los años 80 un género que tenía una pujanza, una fuerza y una importancia tremenda a todos los niveles deja de sonar, qué ocurre en los años posteriores y cuál es el estado actual del rock andaluz. Seguramente decir rock andaluz para muchos, los que estamos aquí, define un término con muchas connotaciones personales, que nos recuerdan momentos gratos donde con un LP en la mano o un compás de aquellos que son un poquito más jóvenes, hemos pasado inolvidables momentos en torno a un subgénero o un género con mayúsculas, con señas de identidad propias. Pero también habría que empezar definiendo un poco esta etiqueta, porque no todos entendamos igualmente o claramente qué significa eso del rock andaluz. Podemos entender en primer lugar el rock hecho en los márgenes territoriales de la comunidad andaluza, esto es, cualquier música que dentro de la categoría del rock se haga en Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva o Cádiz. Pero, esto es una opinión muy personal del que les habla, sería más propio emplear el término de rock hecho en Andalucía si nos referimos a esta idea. Porque si decimos rock andaluz, entendemos un estilo musical que primeramente puede no estar hecho en Andalucía, aunque aquí nació y aquí surgieron sus máximos exponentes, claro está. Nos referimos a una forma de interpretar música, de componerla con unas influencias comunes y un desarrollo vital enmarcado en un movimiento, o más bien, como decía yo antes, en un fenómeno. En nada se parece Imán a Smash, o Triana, por ejemplo, a Kai, pero seguramente nadie duda que estas cuatro bandas, como otras muchas que serán mencionadas esta misma noche en la mesa, pertenecían y pertenecen a un género único, definido, aunque heterogéneo, personal y tan nuestro como universal. El rock andaluz bebe precisamente de lo mejor del rock y del folclore musical andaluz, del flamenco y de lo andalusí, de la copla y del jazz, del rock duro o el sinfónico progresivo. Su abanico es tan amplio como abarca el espíritu de lo andaluz. El rock andaluz nació casi sin darnos cuenta a finales de los 70 y gracias a unos precursores músicos y productores fue extendiendo su impronta primero por Andalucía y luego allende nuestras fronteras regionales y nacionales. Yo he podido constatar personalmente la importancia que para miles de aficionados en todo el mundo, amantes de la muy buena música, en especial el rock sinfónico en México, Chile, Venezuela o Argentina, y Rafa también puede hablar también de ello porque está ahora conmigo, pues tienen discos estos aficionados como Hijos del Agobio, discos como Camino del Águila, cualquiera de los que cantó la almibarada y dulce voz del maestro Pepe Roca. Y cuando aquí acudimos a nuestra discoteca con un aire un poco a recuperar uno de esos discos que tanto nos había cautivado, con un poco de nostalgia, como guardándolo en oro en paño, ¿no? Con una labor de melancolía, con un toque de arqueología musical, podríamos decir. En Japón, por ejemplo, se vendían los discos de rock sinfónico andaluz o de rock andaluz, pues muchísimos discos de muchísimos grupos, y hablaban de Alameda, hablaban de Triana, de Kai, Imán, y lo conocían perfectamente, incluso algunos de ellos editados por sellos japoneses. De cómo nació, de dónde bebió, de por qué revolucionó los gustos de los amantes de la música andaluces, de por qué murió o no murió, ya lo veremos,
y de si aún podemos referirnos a un rock andaluz vivo, hablaremos esta misma noche. Como decía Antonio Jesús, yo me gustaría lanzar esta mesa redonda con la pregunta, en primer lugar se la voy a hacer a don Pepe Roca. ¿Cómo surge ese rock andaluz? ¿Dónde podemos encontrar esos primeros momentos en los que se puede empezar a hablar de las señas, el amanecer de las señas de identidad del rock andaluz?